Buen día a todos, yo soy Natalia Camacho, miembro de Diplomacia Activa, y hoy me acompaña Quique Soto, miembro y redactor de Diplomacia Activa. Diplomacia Activa es una plataforma de generación de conocimiento en el que se habla en el ámbito de política internacional. El día de hoy vamos a estar presentando los programas de becas que el College of Europe tiene para ofrecer. Quique, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Es un placer compartir otro año más mostrando las oportunidades que el College of Europe, en concreto Ignatoli, ofrecer para estudiantes, sobre todo de Latinoamérica y de los países de habla hispana. El College of Europe es una iniciativa que nació junto con la Unión Europea buscando estrechar lazos entre los países y creando generación de personas expertas y que llevasen la Unión a buen término. En el caso del College of Europe en Ignatoli, nació en el año 1992, justo tras el comienzo del proceso de reunificación de Europa Central y del Este con Europa Occidental. El colegio está ubicado aquí en la capital de Polonia, en Varsovia, y cada año tenemos una corte de entre 120 y 130 alumnos que vienen a cursar 2 másteres, 2 de los 4 másteres que ofrece la universidad. En este caso, aquí ofrecemos el máster de Relaciones Transatlánticas, que además está complementado con la Escuela Fletcher en Boston, y el máster de Estudios Interdisciplinarios Europeos. Justo en el día de hoy vamos a intentar mostrar los básicos, todo lo que tenéis que saber sobre el College of Europe aquí en Ignatoli, lo que tenéis que hacer para aplicar y las opciones de alternativas de beca que tenemos. Podemos ver que hay diferentes objetivos. La principal idea de tener Ignatoli como sede del Colegio de Europa es precisamente hablar un poco del enlargement. Estamos en la primera región de Europa que se unificó después de la caída del bloque soviético y de la desovietización del continente, con lo cual es un buen ejemplo de cómo la Unión Europea ha logrado reunir a todos los países que antes parecían irreconciliables. Y precisamente aquí en Ignatoli ahora mismo estamos trabajando con temas de expansión de la Unión Europea. Trabajamos con países como los Balcanes Occidentales, como Moldavia, como con Ucrania, con lo cual todas las personas que tengan un foco, que estén enfocadas o interesadas en temas de Europa Central y del Este, pues esta es una opción indudable. Pero las perspectivas son amplias, porque al ser una maestría interdisciplinaria, realmente hablamos un poco de todo. Historia, política, cultura, aprendemos también sobre los mecanismos de funcionamiento de la Unión Europea, aprendemos de relaciones exteriores de la Unión Europea, aprendemos sobre la gestión de la economía y también de derecho europeo, con lo cual no hace falta tener un background específico, porque realmente no solo estás expuesto a académicos de alto nivel y a clases que son bastante interesantes, sino que además estás compartiendo día a día con diferentes personas de todas las partes del mundo. Yo recuerdo cuando fui estudiante tenía amigos que eran de México y al mismo tiempo tenía amigos que eran de Azerbaiyán, que es un país que yo nunca esperé del que nunca esperé tener amigos. Con lo cual es un ambiente bastante interesante y bastante dinámico, sobre todo. Si pasamos Multicultural. a completamente, absolutamente multicultural en todos los sentidos. Tiene gente de los 5 continentes normalmente. Si avanzamos a la siguiente página, yo creo que podemos ver algo más concreto en el tema de las maestrías. Como estáis viendo aquí, el máster que ofrecemos principalmente aquí en la sede de Natolín, en Varsovia, es el máster de Artes de Estudios Interdisciplinarios Europeos. Está completamente personalizado porque tú más o menos vas escogiendo las materias que quieres, tienes una serie de cursos que son obligatorios, entre ellos expansión de la Unión Europea, historia de Europa Central, derecho, fundamentos de economía, pero luego realmente tienes una serie de cursos contextuales en donde tú más o menos vas construyéndote tu propio camino, realmente navegas tú por tu propio curso académico, con lo cual es algo extremadamente personalizado, basado en los intereses que tienes y las áreas en las que quieres luego salir a trabajar. Si pasamos a la siguiente, es justo lo que estaba hablando, que, bueno, tenéis economía, derecho, historia, etcétera, que nadie se puede saltar, pero luego tenemos la serie de cursos contextuales que podéis leer, que dice, hay una que es de migraciones para las personas especializadas en migración, geopolítica y seguridad, más historia y desarrollo de las sociedades y de las identidades, política europea, tecnología, con lo cual realmente aquí da para todo. Por eso se llama interdisciplinario, porque el que esté interesado, independientemente del lugar donde venga, yo creo que va a encontrar un camino que seguir dentro del contexto de las relaciones y los estudios europeos.
Si vamos a la siguiente parte, de hecho, vemos que puedes montártelo también, no tan personalizado, que eso es el primer semestre, porque el segundo semestre eliges una especialidad, con lo cual no solo es la maestría, sino que además dentro de la maestría tienes la oportunidad de escoger entre 4 especialidades. En este caso, la primera es Public Affairs and Policies de la Unión Europea, que es decir, funcionamiento interno, derecho, creación de políticas europeas. Luego tienes EU in the World, que de hecho no puedo decir que es la mejor, pero fue la que yo cursé y de la que estoy graduado, que explora todas la complejidad de las relaciones externas de la Unión Europea con terceros países, incluyendo la región de América Latina. Luego tenemos una de el Neighborhood. Neighborhood sería todo lo dedicado a la política de vecindad. Recordemos que dentro del contexto de la Unión Europea, a ver, aquí la mayoría somos frikis de temas internacionales y sabemos que la Unión Europea, además de relacionarse con todos los terceros países que existen, pues además tiene una política específica de vecindad. El vecindario este y el vecindario del sur. Y son países pues que tienen sus propios acuerdos comerciales, sus propias perspectivas, una política de relaciones propias, nada más para estos bloques de países, porque precisamente por su cercanía tiene un especial interés para Europa. De hecho, en este estamos bastante especializados. Yo creo que es una de las menciones o de las especialidades mejor montadas que tenemos en la universidad. Y finalmente tenemos, como no puede ser de otra forma, una especialidad en historia y desarrollo de nuestra civilización, porque Europa ha sido un proceso bastante largo y creemos fielmente en que para conocer nuestro presente y entender el futuro debemos precisamente ser expertos o tener bastante conocimiento en historia. Por eso no solo damos un foco histórico muy importante, especialmente en todo lo que significa de Europa Central y la reunificación de Europa tras la caída del muro de Berlín, sino también damos la oportunidad a aquellas personas que están más especializadas pues, en seguir una especialidad o especializarse en este tema. Si vamos a la siguiente parte, vamos a la parte más divertida, porque hasta ahora pues he hablado mucho de academia, etcétera, pero hay 2 viajes de estudios. Porque la verdad es que el máster en general es algo bastante dinámico, no solo por el hecho de que, no solo por la experiencia de vivir con tus compañeros, sino porque además hay muchas clases prácticas, entre ellas los 2 viajes de estudio. Tenemos un primer viaje de estudio centrado en los Borderlands. Los Borderlands son las regiones fronterizas, que suelen ser las regiones más multiculturales que tenemos en Europa. Con lo cual, estos 2 viajes, y en el primer viaje de estudio se realizan viajes alrededor de las fronteras polacas. En mi caso, yo estuve en una región que se llama Podlasie Suwalczyzna. Son las antiguas regiones que son fronterizas hoy mismo entre Bielorrusia, Polonia y Lituania. Es una región extremadamente multicultural y tienes la oportunidad de conocer personas musulmanas, judías, lituanas, polacas, con lo cual pues, tienes una oportunidad de vivir en carne propia la multiculturalidad de esta región europea. Y luego en el segundo semestre tienes una segunda oportunidad de viajar. Son cursos obligatorios, con lo cual sí o sí vas a viajar. Y están relacionados a temática regional. Se me ocurre que, por ejemplo, hay un viaje a Bruselas a las instituciones, hay un viaje a los países nórdicos, que de hecho, justo aquí, sí, aquí en la parte inferior derecha está un viaje a los países nórdicos. Estonia, Suecia, Finlandia, cambian cada año dependiendo del contexto, donde podéis ver desde primera mano, hablar con políticos, personas especializadas en las políticas públicas, personas relativas a la Unión Europea. Se me ocurre, por ejemplo, uno de los viajes al que yo fui fue los Balcanes Occidentales, Montenegro, Bosnia y Serbia. Y en Montenegro tuvimos la oportunidad de conocer al primer ministro de Montenegro que nos recibió junto con el presidente y tuvimos la oportunidad de hacerle preguntas, discutir con él. Es algo de muy alto nivel. Con lo cual, aunque sí, evidentemente viajar es muy divertido, pues lo cierto es que tiene un foco completamente académico. De hecho, podemos ver justo aquí a la derecha como hay una foto que de hecho es de cuando yo era estudiante en Mostar. Mostar es una localidad muy importante en Bosnia y Herzegovina y que siempre entra en los viajes de los Balcanes Occidentales. Y este año, de hecho, por cierto, hay un viaje programado para Túnez, para hablar sobre política regional del vecindario del sur. Con lo cual, la verdad es que para las personas que les gusten intercambios culturales,
política internacional, desarrollo regional. Yo creo que este es un máster hecho a la medida. Si seguimos más adelante, os había dicho justo antes que era de muy alto nivel, puse el ejemplo del presidente Montenegro, pero como podéis ver, estamos recibiendo todo el tiempo a la crème de la crème de las instituciones europeas y política internacional. Aquí vemos fotos con François Hollande, con Josep Borrell, con Tisanovskaya, la legítima presidenta de Bielorrusia, con Roberta Metsola, que está justo firmando un libro. Esta foto de Roberta Metsola fue el año pasado. Tuvimos la oportunidad de tener unas palabras de la presidenta del Parlamento Europeo. Los alumnos también tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas, con lo cual, como dije, es algo muy, muy, muy de alto nivel. Con lo cual, los que estudiéis tendréis oportunidades que yo creo que en pocos lugares lograréis tener. Además que, como veis, no solo vamos a la parte académica como tal, de programa, cursos, etcétera. Tenéis otras oportunidades. Tenéis 2 chairs. Chairs son, pues, pequeñas oficinas enfocadas en investigaciones particulares. Tenemos una de Historia y Civilización, que es la primera, y luego la de Neighborhood Policy, que está enfocada a aquellas personas interesadas en políticas europeas para los vecinos. Y luego tenemos algo llamado los NEST. Los NEST vendrían a ser, es complejo explicarlo, pero para que nos entendamos, básicamente hay un compañero mío que es maravilloso, que se encarga de coger todas las ideas que tienen los estudiantes. Yo qué sé, por ejemplo, llega un estudiante italiano y digo, bueno, ¿sabes qué? Hay una persona de una ONG de cambio climático que es experta en desarrollo de políticas sostenibles. Y como estamos en el contexto de Climate and Energy Transition, me gustaría hacer un evento con esta persona. Pues nosotros hacemos todo lo posible por traer a esa persona y dar un espacio para que podáis seguir relacionándonos con personas que están dentro de vuestro centro de interés. Si vamos a la siguiente, veremos que no solo desarrollamos la parte académica, que sí que es muy importante, pero la idea es también que salgas con empleabilidad. Con lo cual, tenemos un foco bastante importante en el tema de desarrollo de skills y, sí, de herramientas que puedas utilizar luego en el mundo laboral. Primeramente, evidentemente, las lenguas, que es algo fundamental, porque el máster tiene 2 lenguas oficiales en las que se cursa, que es el inglés y el francés. Sin embargo, dentro del contexto de la no solo puedes mejorar tus habilidades en inglés y en francés, sino que además te dan la oportunidad de cursar hasta 2 lenguas. Árabe, alemán, inglés, francés, italiano, polaco, ruso, español. Bueno, español yo creo que ninguno de nosotros tendría que ir, pero bueno, por si acaso, español también es una opción. Y además permiten presentar exámenes certificados y validados por todas las instituciones europeas. Y los exámenes van incluidos dentro, exámenes de nivel de idioma, van incluidos dentro de la matrícula, con lo cual tenéis oportunidades extraordinarias si queréis certificar alguno de los idiomas que sabéis y que hasta ahora no habéis podido, pues, obtener una titulación en particular. Pero también tenemos el tema del desarrollo profesional. Desarrollo profesional son diferentes talleres y sí, son mucho más dinámicos que las clases. Son talleres donde vas a aprender a poner en práctica o desarrollar algunas herramientas de trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, manejo del tiempo, se me ocurre, por ejemplo, diplomacia, protocolo, talleres de consentimiento y de entendimiento intercultural, con lo cual, pues, nos referimos más bien a estas actividades un poco más dinámicas para aprender estas herramientas que necesitamos para luego ser o mejorar nuestra empleabilidad, que al final lo que nos interesa es que salgáis de aquí todos ya con trabajo puesto, y si es en el área de las instituciones y relaciones internacionales, todavía mejor. Si vamos a la siguiente parte, yo creo que ya hablamos de empleabilidad, hemos hablado del tema de las clases, de los viajes, pero hay algo muy importante que es la vida estudiantil. Natalie es una experiencia, ante todo. Son 10 meses en los que vais a venir vosotros hasta Polonia, vivir casi un año, compartiendo y viviendo en el mismo campo en el que estudiáis. Básicamente, como es un poco un rollo internado, pero con la posibilidad de salir a la ciudad de Varsovia. Y aquí tenéis absolutamente todo, no solo la oportunidad de compartir con entre 30 y 35 nacionalidades distintas de vuestros 120 compañeros, sino que además os damos la oportunidad de tener diferentes actividades culturales. Podéis participar en el coro, en clases de baile, en yoga, tenéis fútbol, tenéis oportunidad de voleibol, mesas de billar,
bueno, salones comunes, frisbees, vamos, todas las actividades lúdicas, deportivas y de cultura que os podáis imaginar. Además, tenéis un restaurante donde os sirve la comida 3 veces al día. Porque la idea cuando venís aquí es que os dediquéis solamente a vosotros a estudiar. Con lo cual tenemos servicio. Esto es básico. No es un hotel, no quiero decir que sea un hotel, pero tenéis las comidas 3 veces al día, con lo cual no tenéis que preocuparos por esos gastos. El alojamiento y un increíble equipo de limpieza que limpia regularmente las habitaciones, con lo cual realmente estáis un poco en el paraíso. Solo tenéis que enfocaros en estudiar vuestra maestría, además del acceso a una biblioteca con miles y miles de ejemplares y suscripciones a las mejores revistas internacionales, con lo cual tenéis un acceso a un fondo documental extraordinario. Si seguimos y ya luego el tema de vivir en Varsovia. Yo llevo ya 4 años viviendo en Varsovia. Es una ciudad de la que me enamoré. De verdad es espectacular. El campus de Natonin es muy bonito. Son 120 hectáreas de reserva natural. De hecho, está en el bosque y en un palacio del siglo XVI. Pero lo importante, a ver, evidentemente, pues la vida puede llegar a ser muy intensa. Así que tenéis la oportunidad de estar en Varsovia, que es la capital de Polonia desde el siglo XVI. Es una ciudad extremadamente cosmopolita, dinámica, con gente de todas partes del mundo. El casco antiguo es parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Y es que es una ciudad como muy viva, una capital europea con muchas opciones, mucha gente, con lo cual nunca te vas a aburrir. Aunque aunque ya os digo, adelanto, de que dentro de la universidad tampoco os vais a aburrir, pues en el momento en que queráis salir y pues dar una vuelta y olvidaros un poco de los exámenes, de los estudios, pues Varsovia es una ciudad, yo creo que a mi juicio, de las mejores que hay en toda Europa. Si seguimos más adelante vais a ver que hay más fotos, de hecho. Se me ocurren las fotos de que tenemos fotos del palacio, también tenemos un evento que fue una de las graduaciones que hubo hace poco. Sí, hay ciervos en la reserva, como podéis ver, porque el colegio está ubicado en una reserva natural, con lo cual hay animales del bosque, hay castores, hay ciervos, de vez en cuando hay algún alce que entra en la reserva. La verdad es que vivís un poco en un cuento de hadas. Y si seguimos más adelante, pues esto creo que nos interesa a todos, que es el tema de la empleabilidad. Ahora mismo, en cuanto sales graduado del College of Europe en Natoling o en Brujas, sales conectado a una red de más de 17.000 exalumnos. El tema es que la gran mayoría de estos exalumnos terminan trabajando en áreas de bastante nivel. Por ejemplo, como podéis ver aquí, una tercera parte termina trabajando en instituciones europeas, o en agencias, o en organizaciones internacionales, en servicio diplomático, pero también otra tercera parte termina trabajando en grandes compañías, en empresas, en consultoras privadas, en firmas de abogados. Y luego la última tercera parte terminamos haciendo varias cosas, entre ellos yo. Yo ahora mismo tengo mi propia empresa en el sector turístico y además trabajo ahora mismo para el Colegio Firm, si no, no estaría haciendo esto. Como veis, instituciones académicas, think tanks, lugares de investigación, administración pública, nacional y regional. Es muy importante, sobre todo para los que nos estéis viendo y que tengáis ciudadanía europea. Pero también mucha gente termina trabajando en ONG, en asociaciones, en sindicatos, en organizaciones internacionales de comercio. La verdad es que la empleabilidad, como veis, es bastante alta. Casi todo el mundo sale directamente con trabajo. No podría decir cuál es el total, pero sí os digo que de los 120, yo creo que de los 120 de las últimas dos cortes, que fueron las que yo he estado trabajando, creo que se lo puedo contar una o dos personas de cada una que no consiguieron trabajo inmediatamente después. La mayoría, una vez que termina, ya tiene asignado o al menos una práctica en alguna institución relevante o un trabajo. Que como veis aquí, 60%, pues más o menos las cifras son 60-40. En mi caso, yo salí directamente a trabajar y además con más de una oferta de trabajo. Fui yo el que tuve la oportunidad de escoger. Así que no solamente es el tema de vivir una experiencia educativa y además una experiencia de vida, por así decirlo, sino que además te estás asegurando un futuro. Sí, yo creo que el tema de empleabilidad es algo que podéis tener seguro. Podemos seguir porque, claro,
viajes, que te mantengan, que te hagan la comida, que tengas charlas con la presidenta de la Comisión Europea, pues evidentemente, ¿y esto quién lo paga? Pues la gran mayoría, hasta el 70% de nuestros estudiantes, tienen regularmente becas. En algunos años hemos llegado en torno al 83%. La mayoría de las becas, por supuestísimo, que las dan los gobiernos de los países de los Estados miembros. Y yo sé que en Diplo hay una buena comunidad de personas que tienen pasaporte italiano, español, portugués, y todos ellos pueden aplicar a través de los comités nacionales. Pero sé que no es el caso para todo el mundo. Y para ello, Natolin, la versión del College of Europe aquí en Varsovia, pues ofrece también alternativas de becas, que de hecho vamos a ver en la siguiente página. Que como veis aquí, pues bueno, nosotros tenemos un fondo de becas propias. Básicamente tenemos un aporte anual e intentamos distribuir entre aquellos alumnos o aquellos candidatos que son buenos, pero que no tienen la oportunidad de pertenecer a un grupo nacional o de obtener una beca nacional. Y para ello tenemos pues diferentes oportunidades. Como estáis viendo, hay dos becas que son de EMP. EMP es Neighborhood, que es para personas que se van a especializar en temas de vecindad, que son para países europeos o para países que son parte de la vecindad, por ejemplo, Túnez, Argelia, Marruecos. Esto no nos interesa tanto. La que nos interesa son la segunda, tercera y la cuarta, perdón. La de historia, que aplica para todas las nacionalidades, para personas que tienen un background en historia, que han estudiado o o que muestran bastante interés en historia, y la de periodismo. La de periodismo fue la que yo tuve. Yo soy venezolano y de nacionalidad. Y el College of Europe me ofreció una beca parcial cubriéndome casi todo, porque mi profesión original es periodismo. Yo había trabajado un poco en periodismo, en relaciones interinstitucionales, mi perfil les gustó y me ofrecieron una beca. Y fue así que yo pude estudiar aquí. Con lo cual es algo que está abierto a absolutamente todo el mundo. Vamos a la siguiente pantalla, porque he dicho el tema de las becas. Es que el coste la verdad es que es bastante aceptable para una maestría avanzada, sobre todo si lo comparáis con cualquier otra maestría en Europa o en Estados Unidos. Para el año 2025-2026, el coste total de la matrícula son 29.000 euros y ello cubre, a ver, esto antes de recibir la beca, por supuesto. Esto cubre el fee de lo que cuesta la matrícula, el año, el registro, los exámenes de idiomas, los 2 viajes de estudio están totalmente pagados, vosotros no pagáis nada. No, porque incluso te dan dinero para la comida si no está cubierta si no están organizadas las comidas, te dan un dinero para la comida. Con lo cual están totalmente cubiertos los viajes. En el caso de que tu nivel de francés o de inglés no sea suficiente, tienes la oportunidad o te van a llamar a una escuela de verano, también está cubierta. Y por supuesto todos los gastos relativos a vivir en el campo, limpieza, servicio, mantenimiento, comida. La comida está cubierta todos los días, 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, y están cubiertas incluso los fines de semana y festivos. Más, por supuesto, el tema de deportes y la cobertura de Internet está totalmente cubierta por nosotros. Así que básicamente venís a eso, a estudiar. Seguimos en la siguiente porque ahora lo más importante es quién puede y cómo puedes aplicar. ¿Quiénes pueden aplicar? Como dije, es algo interdisciplinario, con lo cual no tienes que tener una carrera específica. Como podéis ver aquí, puede ser gente que venga de Derecho, de Economía, de Ciencias Políticas, de Historia, de Filosofía, de Geografía. Yo tengo amigos que son traductores y que se graduaron de la carrera. Yo soy periodista y me gradué. O me refiero, cursé los estudios. Con lo cual no tienes que tener un background específico porque precisamente al estudiar una maestría interdisciplinaria ves la Unión Europea desde todas sus perspectivas y desde todos los puntos de vista posibles. Lo importante es tener un grado universitario, porque pensad que al ser una maestría avanzada, pues
un grado de 3 años o una carrera de 3 años normalmente no se aceptaría. Buscamos carreras que tengan por lo menos 12 o personas que tengan al menos 240 créditos. Es decir, que si la carrera dura entre 4 o 5 años, ya vais bastante bien. En Latinoamérica la gran mayoría son de hecho de 5 años, con lo cual la mayoría de nosotros pues tenemos ya el mínimo. Pero claro que tener un máster ya es un plus, porque mucha gente, sobre todo en los países europeos donde las carreras duran cada vez menos, pues la maestría es algo que pedimos porque esto es un poquito más allá que un máster común y corriente. Los niveles de idiomas. Pedimos por lo menos un B2 en inglés y entre una 2 B1 de francés, porque pensar que vais a tener cursos en francés, que ya os digo, es maravilloso las clases en francés porque además los profesores son increíbles. Pero que eso no os corte. Primero porque tenéis tiempo para aplicar. Y segundo porque tienes mucho apoyo durante el año. De los profesores, tenéis cursos de francés. Lo digo porque el francés yo creo que es el menos común de los dos idiomas. Pero si tu nivel no llega a lo que los profesores que admiten consideran necesario, pues tienes la oportunidad de participar en una escuela de verano para mejorar tu francés hasta ponerlo a nivel. Y luego os prometo que día a día es que vas aprendiendo, porque no te queda de otra. Con lo cual, que no sea un impedimento. En mi caso, cuando yo entré, mi problema no era el francés, mi problema era el inglés. Y os prometo que poco a poco ahora se ha vuelto mi forma de pensar. Que, yo sé que parece un chiste, pero lo típico de, ay, ¿cómo se decide esto en español? Pues sí, cuando vives todo el día hablando tu idioma, pasa. Es lo que tiene. Eh, y finalmente, pues lo más importante es que tengáis interés por temas europeos, por política europea, por política de integración, por geopolítica o relaciones internacionales, por seguridad, temas relativos a la Unión Europea. Si vamos a la siguiente, ahora sí, vamos al meollo del asunto, que es cuándo y cómo aplicar. Están abiertas ya las aplicaciones, con lo cual podéis aplicar ahora mismo. Pero tenéis como fecha tope el deadline el 15 de enero del año que viene. Comenzáis las aplicaciones, cierran el 15 de enero y luego los preseleccionados recibirán una invitación a una entrevista, que puede ser online o puede ser presencial, dependiendo de dónde viva el candidato. En la aplicación que os vais a encontrar, pues que os van a pedir el currículum, os van a preguntar los idiomas que hablas, os van a preguntar por certificados, por lo que os gusta, un poco vuestro background, un poco como para hacernos una idea del perfil. Y aquellos perfiles que encajen, pues son invitados a una entrevista, como dije. No hay costo de aplicación. Y esto es importantísimo. O sea, podéis lanzaros, a lo que me refiero. Lanzaros porque no os cuesta nada. Simplemente montar la aplicación y enviarla. Escribir una carta de recomendación, no, perdón, de motivación es importantísimo. Porque de hecho, muchas de las aplicaciones que son seleccionadas depende de la motivación que tengáis. Sobre todo los que venimos de Latinoamérica, que tenemos que demostrar un poco de pasión y de interés en temas europeos. Después de la selección se hace una entrevista y tras la entrevista, pues los que pasaron, pasaron y creo que es bastante claro todo. No tengo que dar muchas vueltas al asunto. Así que, dicho esto, creo que pasamos a la última página donde vais a encontrar el correo oficial de la universidad, donde contactamos con todas las personas que están interesadas en formar parte de la familia de Anatolín, más nuestra página web. Y dicho esto, es tiempo de preguntas. ¿Qué habilidades o experiencias consideras clave para aprovechar al máximo una experiencia en el College of Europe? Tener la mente abierta, porque al estar en un lugar tan multicultural como compartir con 30 personas diferentes, tienes que ser capaz de entender que tu forma de ver no es la misma que el resto del mundo y que a veces de otras perspectivas y otros puntos de vista, otras formas de analizar, puedes encontrar soluciones a problemas que creas imposibles. Así que tienes que tener la mente muy, muy abierta a los compañeros que vas a hacer, a los amigos que vas a hacer, porque pueden cambiarte la forma de ver el mundo de un giro de 180 grados. Otra cosa es el confiar en ti mismo.
Sobre todo porque a mí me pasó cuando llegué aquí a estudiar yo me sentía poco confiado, en el sentido que digo, bueno, yo estoy en Latinoamérica, estoy ahora entrando a algo como muy de estatus, de mucho nivel, un estudio de máster avanzado en 2 idiomas, tal, toda esta gente seguro que... Pero luego te das cuenta de que al poner tanto esfuerzo intentando autosuperarte, realmente demuestras tener muchas cosas que otras personas incluso no tienen. Con lo cual yo creo que la confianza, eh, siempre sentir que una vez que entras, si entraste es porque eres bueno. Eh, eso no tiene, ojo, esto no significa que, ay, sí, soy lo mejor y no, no. Eres buen material, hay que trabajarlo y pulirlo. Pero, pero lo que quiero decir es que a veces tenemos este síndrome del impostor de no sentirnos lo suficientemente buenos para aplicar o para cursar algo, para asumir retos, pero realmente siempre somos capaces. Y la mayor parte de las limitantes nos las ponemos nosotros mismos. Y la tercera pregunta es si el College of Europe saliera en una serie o en una película, ¿cuál sería y por qué? Yo le digo todos los años en las charlas con Diplo, Hogwarts, es Harry Potter. A ver, es literalmente Hogwarts. Estás en unos edificios, en un bosque, encantado con ciervos y animalitos del bosque. De hecho, un palacio del siglo XVI. Vivís todos juntos, tenéis las zonas de ocio, de deporte, tal, no sé qué, y no tienes que cocinar, sino que vas al comedor a comer. No tienes que, solo te tienes que dedicar a estudiar. Bueno, no tienes Hogsmeade, pero tienes Varsovia cerca, con lo cual si te quieres pues tomar una tarde libre siempre puedes acercarte a la ciudad en vez de escoba en metro, pero os prometo que es como el internado de Hogwarts. Además las estaciones son espectaculares, por cierto. Ahora mismo allá afuera está absoluto, mientras hablamos está todo nevado, con lo cual es una experiencia completamente mágica. Sí, sí, Harry Potter, total. Perfecto. Muchísimas gracias, Kike. Y pues para todos ustedes no dejen pasar esta oportunidad de formar parte de una red internacional que les va a ayudar a alcanzar sus objetivos y desde Diplomacia Activa les animamos a que se postulen y a que den su siguiente paso en su carrera profesional. Recuerden, tenemos que el mundo nos necesita atentos.